Bien interesante el día de hoy, Échalo. porque sabes que hemos decidido que a veces en la mesa no hablemos de enfermedades específicas, sino que hablemos de sintomatología o de algo que hace el cuerpo. Entonces el día de hoy vamos a platicar del sudor. Yo quiero saber si ustedes saben para qué sirve. ¿Cómo ¿Para qué sirve el sudor? Para sacar la grasa corporal. Las toxinas. No, tampoco. Con toxinas un poquitito. Para la temperatura de nuestro Sí, cuerpo. para la regulación de la temperatura corporal. Y todos sudamos. Nada más quiero aclarar una cosa que se me hace bien interesante, que alguien me escribió que cuando dije que íbamos a hacer ese tema que dicen, suda como perro, los perros no sudan. ¿No sudan? No, los perros Ay, abren la sí. boca y hacen... Los No, he sí visto- sudan. No. Te lo juro Con que el mi pelito perrito sí se mojado. humedece cuando se pone muy caliente. Pero no, supuestamente ellos regulan la temperatura así como estamos oyendo. Pero bueno, nosotros, cuando tenemos un exceso de temperatura y necesitamos regularla, sudamos, entonces el aire te refresca por la sudoración. La sudoración es básicamente agua con algunas sales. Eso es lo que es el sudor y todos sudamos. Oye, ¿Qué no, tanto todos es bueno y sudamos, qué no. tanto es malo? Todo el mundo Yo suda. ¿Es te bueno o es juro, malo? te prometo que no sudaba absolutamente nada, pero después de que estuve ahorita en el hospital, No. con tantas medicinas, sudo mucho. pero Es que Pero no no, lo veías. lo que pasa es que a lo sudaba. mejor no lo notas, pero todos sudamos. Todo es un mecanismo normal. Bueno, pero hay gente que tiene un una condición trastorno donde no que no suda, que se llama El- anhidrosis, que ese es Pero otro. el brillo de la cara de repente aquí que nos hablan Claro. siempre es por sudor. ¿Nunca has visto cuando alguien se le aperló aquí? El belfo, el belfo. El elfo de Sí, gato. pero sí, de verdad es que está sudando. Entonces, hay muchas situaciones que nos hacen sudar, evidentemente el calor, un estrés súbito, te dan un susto y te secretas Nervio. sudor, el nervio La pena, súbitamente, sí. la pena, muchas emociones te pueden hacer sudar. Que cuando te enchilas, sudas también. Es Cuando una tienes estimulación. relaciones sexuales, ¿por qué sudas? Porque estás haciendo ejercicio, Ejercicio, que es otro motivo. Cuando estás haciendo ejercicio, dependiendo de las ganitas que le eches, pues vas a sudar más o menos. Pero, ¿qué tan bueno es sudar? Habemos algunos que, yo me acuerdo, por ejemplo, en Veracruz a mí me goteaba el sudor de las manos. Qué bueno que lo Literal, dices. me caían gotas de las manos. hidrólisis Tú se tienes llama. hiperhidrosis. Ahí voy a Uy, eso. pero ya no, o sea, se me fue quitando, me fui yo creo que acostumbrando y Acostumbrando. adaptando, pero sudaba muchísimo. Cuando y era muy estás en incómodo. lugares más calientes, sudas más. Y también tiene que ver la genética. Hay gentes que sudan más que otros. Ahora existe esta condición que se llama hiperhidrosis, que es cuando la gente suda más. ¿De dónde? De las plantas de los pies, las palmas de las manos y las axilas y a veces la cabeza. Esto es la típica gente que, como tú dices, gotean o saludas a alguien y está mojada la mano. Esto, pues, no es peligroso. No es peligroso, pero es incómodo para el Claro. para el que Oye, lo sufre. a un Y para el sobrino que le lo ponen recibe. botox Ahí en te la, va. en No, la no mano. es que sirva, es por genética, gente que suda más. Gente que suda más, nada más, se llama hiperhidrosis. Pero hay muchas maneras de tratarlo. Una de ellas ahora, de las más modernas, es aplicar botox para que dejes de sudar. Los ¿Pero eso anti- es bueno o es malo? Está bien, está bien. Ah, es Porque tú correcto, estás es viendo, normal. tú tienes más de Ni 4 bueno ni malo. millones de glándulas sudoríparas en tu Que organismo. salga lo que tiene Entonces, que que salir. sale. Pero si quieres bajarle, te ponen botox en las axilas, también se puede poner y dejas de Oye, sudar. Pepe. Hay inclusive una cirugía o electroestimulación para que dejes de ¿Y eso sudar. no te causa un problema? El que no, saques no, todo no, eso? no. Es que tienes 4 millones, eso no te van a, no te Se van va a a seguir bloquear. saliendo por Te otros van a lados. bloquear donde tienes hiperhidrosis, el resto de tu organismo va a Ok. seguir ¿Y sudando. por qué, Pepe, hay sudores que no huelen a nada y hay gente que cuando suda huele muy mal? Es que ahí te va. Esa es otra pregunta bien interesante. El sudor tiene que ver, el olor del sudor es nulo. El sudor no huele. Oye, pero ¿cómo? Entonces, No. ¿por qué luego las axilas huelen Ahí fuerte? te va. Es por las bacterias que tienes. Que hacen No que, la que mía, surge pero- ese olor. No, pero cualquier persona. Cuenta, yo me acuerdo cuando decíamos de más, digo, ibas al metro en Europa y era un olor Decías. terrible en verano, porque la gente pues normalmente no se bañaba en ese entonces tanto. Entonces hiperproliferan las bacterias y con sudor es húmedo y pues huele. Huele, Oye, ¿no pero tiene que siempre ver es el con la sudor. alimentación? Tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando comes ajo, por ejemplo, también Ah, el puede ajo que y la huela. cebolla también. Exacto, Sí, y huele la a cebolla ajo, el alcohol. huele. Yo tenía un huele. compañero de ¿Sudas? trabajo en una obra que comía todo el tiempo cebolla cruda y olía Y lo olía- súper fuerte, ¿verdad? Claro, ¿Y para es qué más, comías en cebolla? novelas dicen que los vampiros no se te acercan si hueles a cebolla o si Ajá, comes exacto, cebollas. claro. Entonces tiene que ver con eso. Entonces sí puede tener que ver, pero el sudor per se, una gota de sudor no debe oler absolutamente Tengo nada. pregunta, Pepe, porque yo te dije que yo creía que con el sudor bajábamos de peso. Entonces, en el gimnasio siempre creemos que entre más sudemos, más estamos adelgazando. ¿No tiene nada que ver? Te voy a decir por dónde la relación no es directamente con el sudor, sino que mientras más te esfuerces, más sudas. Entonces estás quemando más calorías por el Pero esfuerzo. no significa que lo que está No. saliendo es que estás No. adelgazando. Luego también el olor puede tener que ver con el metabolismo de a veces ácidos grasos. Personas que tienen obesidad tienden a sudar más, hay más grasa y por eso puede asociarse a olor. Pero también hay datos en donde el sudor puede ser peligroso. ¿En qué? Y entonces se llama la hiperhidrosis secundaria. Hay unos síntomas que es sudoración excesiva, pero no de las palmas de las plantas, de donde vemos que la gente suda, sino súbitamente han escuchado de gente que se va a dormir y en la noche se tiene que cambiar la Empapado. pijama porque está ensopada la Sí, pijama sí. 2 o 3 veces, que como si lo hubieran metido en una alberca.
Eso se llama diaforesis. Diaforesis quiere decir que sudas en exceso y puede significar otro problema subyacente médico Oye, que es más pero serio. Ahí a te va. muchos nos ha pasado eso. ¿Significa que tenemos eso? Ahí te va, no. Ah, ok. Y que tienes eso sí, porque eso es un síntoma. Ahora, pueden ser muchas cosas. Si te pasa aisladamente, probablemente no es nada. Sí, cuando tienes alguna bacteria, Sí. alguna gripa. O una fiebre te hace temperatura. sudar de más. Eso probablemente no tenga una implicación mayor. Por ejemplo, en el embarazo hay mujeres que sudan mucho más. Pueden tener de repente sudoraciones excesivas. Condiciones de la tiroides te pueden causar que sudes de más. ¿Y estas cómo se tratan? Tratando la enfermedad básica. Pero también, siempre que si tienes, y la gente que me esté viendo, sudas mucho en la noche, mojas las sábanas y esto ha sido repetido, te tienes que ir a checar. ¿Por ¿Checar qué? Te tienes que ir a checar cuál es la causa de este sudor, que te ¿con qué investiguen. doctor vas? Ahí te va, déjame acabar de hablar. Tienes que checar, espérame, es que tienes que checar que no vaya a ser un cáncer. Por ejemplo, los linfomas, ese es uno de los síntomas. Los linfomas son cánceres de los ganglios linfáticos, de los ganglios linfáticos, por así decirlo, y uno de los síntomas es la diaforesis. Entonces tienes que ir con un doctor que te va a tomar sangre, vas a decir, vengo porque sudo mucho. El doctor, ¿qué va a hacer? Te va a revisar, te va a hacer una historia clínica completa donde va a sacar toda la semiología, es decir, todos los datos posibles de ese tipo de sudor, a ver si se asocia a alguna patología, etcétera. Ya que te haya hecho eso, te va a pedir exámenes generales. Normalmente te toman sangre en una biometría hemática, pueden que salgan algunos resultados. Si ve que hay otros datos de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, te va a tomar exámenes de tiroideos. Obviamente descartar que estés embarazada. Si tienes sobrepeso, hay muchas maneras, pero el caso es que nosotros seamos responsables de nuestra salud y veamos focos rojos. Si estás sudando así, sobre todo en las noches, es importante que te cheques. ¿Cuánto tiempo puede ser como alerta? Porque a lo mejor lo haces una vez a la semana. No, o una vez a la semana yo te recomendaría que te vayas a checar. Si es una vez aislado, estuve en Acapulco y sudé horrible en la noche, bueno, no pasa nada. O una vez cené pesadísimo y tuve un sudor importante porque aparte comí picosísimo esa noche. Bueno, pero si esto está haciendo un patrón repetitivo en un par de semanas que veas que te pasa más de una o dos veces, yo sí iría a checarme. ¿Por qué? Porque puedes estar detectando algo a tiempo. Se llaman síntomas B. Es uno de los síntomas B, que es que en algunas patologías como el linfoma que les acabo de mencionar, que es el sudor. Ahora, no busquen en internet síntomas porque son los más fatales con el tema de la sudoración. Porque aparte puede ser nada. Sí, exacto. Puede ser todo exactamente o puede ser nada. Vayan con un El médico. chiste es ¿Qué mejor perdemos cuando sudamos? Sales, minerales. Sí, Agüita. Y entonces cuando sudamos mucho es importante rehidratarnos. Sí, pero normalmente pierdes mucho más, por ejemplo, en evacuaciones y en orina. Entonces el sudor está súper bien regulado. Es muy difícil que alguien se deshidrate por sudor, a menos que sea como la caricatura de Tirado en el Desierto. Ok. Pues ya estuvo. Sí, Tema buenísimo. interesante, ¿no? Interesantísimo. Ok, Muchas pues gracias, Pepe. Manden sus preguntas. Mándenlas, en se redes las sociales. contestamos. Aquí estamos, en Sale el Sol. Continuamos, familia. 10 en el desierto. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.